compañeros, primero tenemos que hacer un amplio reconocimiento que hoy, a 22 meses de la toma armada y militar de nuestras instalaciones de Luz y Fuerza del centro, el ESME está más vivo que nunca, camaradas. Han pasado 22 meses donde este gobierno usurpador de Felipe Calderón pensaba que todos los trabajadores íbamos a correr por sus migajas que ofrecieron en sus famosas liquidaciones y con bonos por encima de la ley. Jamás pensaron que un grupo de electricistas con mucha conciencia de clase, de una organización democrática independiente que va a cumplir 97 años de existir y con un respaldo importante de jubilados que también han dado su esfuerzo y su trabajo porque esta patria tenga un desarrollo económico y social a través del sector eléctrico. Pensaban que en los primeros 3 meses iban a poder extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues hoy se equivocan, porque los días que vienen serán días importantes para consolidar un acuerdo político que permita resolver de fondo el conflicto generado por el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del centro. No nada más somos los electricistas. Vean aquí a los usuarios que están sufriendo ese abuso autoritario de la empresa de corrupción internacional que se llama CFE. Hoy les piden a los usuarios del Estado de México que paguen 2,000, 3,000, 5,000 y hasta 10,000 pesos en comunidades que se dedican exclusivamente al campo y son jornaleros. Por eso, a los usuarios del Estado de México no están solos, cuentan con el respaldo del Sindicato Nacionalista que es el ESME, camaradas. No están solos, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos. Hoy los contratistas andan respaldados con la policía del Estado de México, que fue lo que reclamamos en la mesa con el subsecretario de Gobernación, que acabamos de tener la plática. Hoy los amenazan que si no pagan, les cortan la luz, o los amenazan que si no pagan, les van a quitar los transformadores. Les vamos a dejar, compañeros del ESME, que pase ese abuso autoritario en Temoaya y en los demás municipios del Estado de México. Con esto demostramos que los argumentos centrales de Felipe Calderón se han ido al borde de la basura. ¿Qué dijo en cadena nacional? Que con esa medida iban a bajar las tarifas eléctricas, que se iba a mejorar el suministro de energía eléctrica, y hoy se la pasan oscuras comunidades enteras por el pésimo trabajo de empresas contratistas que están al servicio de la CFE. Dijo también que con esa medida se iban a generar miles de empleos en la zona central del país. ¿Dónde están los nuevos empleos? Dijo que el Estado mexicano se iba a ahorrar muchísimo dinero y ya duplicaron la deuda externa y todavía salen en la mañana que no nos preocupemos por la crisis financiera que viene de afuera, porque ya el Fondo Monetario Internacional les ha ampliado su línea de crédito y hay más de 200,000 millones de dólares
de crédito para endeudar a nuestro pueblo, camaradas. ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Esos fueron los argumentos. Ni han bajado entonces a 22 meses del ilegal decreto, no han bajado las tarifas eléctricas y no van a bajar. Hoy al contrario, y lo saben bien los diputados federales, que los 42,000 millones de pesos de transferencia Luz y Fuerza era para los usuarios. Era para que al usuario jamás le cortaran la luz y pudiera pagar a un precio de acuerdo a su economía. Hoy le quitan el subsidio. ¿Y ese subsidio dónde quedó? ¿Dónde quedaron los 42,000 millones de pesos? La Auditoría Superior de la Federación tiene en sus manos una auditoría para revisar los subsidios, porque no se los dieron a la CFE. ¿En dónde quedó ese dinero? Que es la discusión que habrá en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Y además está pendiente que el SAE registre los inventarios de Luz y Fuerza del centro. Está pendiente que se discuta si el SAE y CFE pueden firmar un convenio en comodato para explotar la infraestructura cuando son facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Todo esto se va a discutir de cara a la nación el próximo 1 de septiembre en el Congreso. Hoy tenemos una oportunidad valiosa, los jubilados, los electricistas y los usuarios y nuestras familias, para amarrar un acuerdo político. Fuimos categóricos allá dentro en esta oficina, a partir de los propios documentos que tenemos. El PRI está en una disyuntiva histórica. O restablece la legalidad y el Estado de Derecho y repone la Luz y Fuerza, o crean otra empresa del Estado, o reinstalan con sustitución patronal, o prácticamente en la coyuntura del 2012 los usuarios y todo el pueblo de México se va a volcar a las calles, camaradas. Eso es claro. Por eso hoy señalamos que aquí se ha solicitado por parte de la División Toluca, desde que inició el conflicto, y lo hicieron con un notario público, una cita con el gobernador del estado. En abril que estuvimos aquí, recuerden, en una marcha, solicitamos también por escrito una reunión con el gobernador del estado. Y hoy estamos aquí. Todas las reuniones han sido a nivel del secretario de Gobierno del Estado de México. Por eso señalamos que los próximos días serán importantes para amarrar un acuerdo político que permita que definan los diputados del PRI cuál será su posición. El Congreso local del Estado de México avaló un punto de acuerdo donde le exigen al Congreso Federal legisle para crear una nueva empresa en la zona central del país y le dé empleo a los más de 16,599 trabajadores que estamos en la resistencia. Y fue avalado en el Congreso local. Hoy señalamos que todos los diputados federales del PRI del Estado de México, la respuesta es hasta que no nos dé línea el gobernador del estado. Esa ha sido la respuesta. Por eso
hemos señalado y lo dejamos claro con ustedes. Esta es la primera movilización al Palacio de Gobierno del Estado de México. La semana próxima vendremos miles de electricistas aquí hasta tener la reunión con el gobernador y defina de una vez por todas cuál será la posición del PRI en el marco de la discusión del Congreso Federal sobre lo que estamos planteando. Si ellos no definen la posición en los próximos días, aquí vamos a estar, camaradas. Dejarlo claro, hoy han tomado nota porque se está generando ya un conflicto social en todo el estado. Llegan los contratistas y atrás vienen los patrulleros y andan cortando los bombeos de agua potable, andan cortando la luz a los usuarios. Y ese es un conflicto ya social. Lo que hemos pedido aquí adentro, que el PRI debe de ser congruente con su programa. Ya lo escuchamos hace un rato. En su programa de trabajo del PRI establece que las empresas del Estado como Pemex, CFE y Luz y Fuerza se deben de fortalecer para poder mejorar las condiciones de los mexicanos. Congruencia pedimos. Por eso, camaradas, a 22 meses de esta lucha heroica y digna de miles de electricistas, les decimos que hoy ellos están en una encrucijada. Hoy tendrán que definir: o avalan el autoritarismo de la derecha del PAN, o restablecen, como lo dijo César Augusto Santiago, el diputado del PRI hace unos días, que el sector eléctrico se está privatizando, que es necesario renacionalizar el sector eléctrico por segunda ocasión. Ya una ocasión se hizo con Adolfo López Mateos, presidente del Estado de México, de Atizapán de Zaragoza, presidente de la República. Y allá estuvieron los electricistas del ESME de aquella época. No se nos olvida el 27 de septiembre de 1960, que en la Plaza de la Constitución, donde hoy estamos, en un plantón permanente indefinido, ahí en ese balcón, dijo categóricamente el presidente que hoy nada más se contaba con el apoyo del gobierno, sino también de los electricistas y del pueblo de México, para recuperar la industria eléctrica para los mexicanos y solo para los mexicanos. Dijo: en la industria eléctrica no habrá ni merinos ni ladrones. Y nos encomendaron a los electricistas de ser guardianes permanentes para que eso se cumpla. Hoy tenemos esa gran responsabilidad, los jubilados, los trabajadores y nuestras familias, defender la industria eléctrica para el pueblo de México. Hoy ha quedado demostrado que la política panista de 10 años en el poder es una política entreguista a las transnacionales que están sobre el petróleo, están sobre las telecomunicaciones, están sobre la industria eléctrica, quieren todo nuestro territorio nacional y además quieren mano de obra barata. Por eso las reformas que están en el Congreso tiene que ser congruente el PRI. No puede avalar una reforma laboral que retroceda 100 años la lucha y la conquista de la clase trabajadora. No pueden aprobar una reforma de seguridad nacional para que el ejército ya esté permanente en las calles y tomando las instalaciones de Luz y Fuerza. No puede permitirse entonces tampoco la reforma política del Estado, donde plantean
la reelección de senadores, reelección de diputados, y tampoco pueden avalar la reforma de la alianza público-privada, donde es la privatización de nuestros impuestos. Por eso, camaradas, de algo debemos de estar orgullosos, los electricistas, de pertenecer a una organización civil, social, con mucha trayectoria nacionalista en nuestro país. Lo que hoy estamos haciendo en esta lucha, que ha sido difícil, pero sobre todo es una lucha por defender nuestra identidad como mexicanos. Es una lucha por decirle a los países capitalistas que su política implementada hace más de 30 años en México trae como consecuencia 52 millones de pobres, 9 millones de jóvenes que no tienen oportunidad a la educación, 4 millones de niños que están trabajando en zonas agrícolas, millones de trabajadores que no tienen un empleo formal como lo establece la Constitución, y todavía un país con una violencia terrible, más de 50,000 muertos en una guerra estúpida para poder acabar con todos los movimientos que levantamos la voz. Si algo nos queda a los mexicanos y a los esbeitas, es la dignidad, camaradas. La dignidad no tiene precio. Jamás nos verán con la cabeza agachada ni de rodillas, porque lo que hemos aprendido en 96 años de historia de este gran sindicato mexicano de electricistas es un nacionalismo, un compromiso con los trabajadores del pasado, pero con los trabajadores del futuro. Y en las manos de nosotros está avanzar hasta alcanzar la victoria. A 22 meses, camaradas, de la lucha de resistencia, ¿alguien piensa liquidarse en este momento? ¡No! A 22 meses de resistencia vamos a claudicar ante esta política entreguista. ¡No! A 22 meses vamos a claudicar por defender y que salgan nuestros presos políticos. ¡No! A 22 meses vamos a renunciar a este gran sindicato mexicano de electricistas. ¡No! A 22 meses vamos a renunciar al derecho legítimo que tenemos del contrato colectivo de trabajo. ¡No! Por nuestras familias, por nuestros presos políticos, por la resistencia digna y heroica de este gran sindicato. ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, camaradas. ¡Aquí!